amigos, retomamos el tema. Con la decisión tomada por el gobierno nacional que anunció el presidente de la República del porcentaje que se le va a dar los ingresos de la minería como un aporte al programa de invalidez, vejez y muerte, que ayer nuestro invitado, el economista Felipe Argote, dijo que era una curita, un cuerpo enfermo, el monto que se está asignando. Y también otros economistas dicen exactamente lo mismo, que esto es un paliativo que tiene más olor a política que a buscar una solución verdadera a la crisis, porque el monto que se está asignando, para opinión de no pocos, como dije, es insuficiente. No obstante, pues es una medida, me parece inteligente, muy astuta por parte del gobierno nacional, sobre todo porque, quieras o no, es una ayuda que va a garantizarle, por lo menos por un tiempo, a los asegurados mejores condiciones en cuanto a sus ingresos. Hay que reconocerlo. Pero ayer, hablando de la minería, se dio un caso en cuanto a que el Ministerio de Ambiente realizó un foro público, que es lo que ellos denominan como parte del proceso de evaluación para un estudio de impacto ambiental en un proyecto minero que se denomina Greenfield Mining, que es la antigua mina del Remance, en el distrito de San Francisco, en la provincia de Veraguas. Entonces, esto se realizó, la consulta, en un sitio que se denomina la comunidad La Gorda, donde los dirigentes de las organizaciones ambientales y de otros grupos organizados solicitaron al Ministerio de Ambiente que rechacen el estudio ambiental. El mensaje aparentemente es refulgente y es muy claro en cuanto a que se realice este foro público en Veraguas, donde ellos dicen claramente, los veragüenses consultados, que no quieren ningún otro proyecto minero ni tampoco más hidroeléctricas. Y añaden los veragüenses que lo que quieren es un plan de desarrollo social para esa importante provincia, es lo que dijeron los activistas. Así que eso pone por delante que Veraguas señala taxativamente, en una forma firme, su rechazo a la minería en su territorio y también a la construcción de hidroeléctricas, que en opinión de no pocos, en Chiriquí ha afectado el curso de muchísimos ríos por la forma como se manejaron las concesiones hidroeléctricas. Diga, don Milton. Sí, yo creo que aquí hay que hacer como Hannibal Lecter y tenemos que ir por partes. Primero, no hemos hecho realmente un debate sobre si queremos ser un país minero o no. No es lo mismo, eso se ha dicho hasta la saciedad, explotar minería en un desierto, como en el norte de Chile, que hacerlo en un bosque tropical húmedo, que además es parte de un corredor biológico mesoamericano, como es Panamá. Pero ante la ausencia de ese debate, sí podemos usar el sentido común. Si ya hay una explotación minera importante, significativa, de la que quiero hablar, no tenemos por qué abrir más heridas a la tierra con nuevas minas, aún en lugares donde ya hubo actividad minera, que todavía no han sanado esas heridas, porque todavía en algunas zonas del país, en el área de Veraguas, tenemos las piscinas de lixiviación en un color verde intenso, azul intenso, lo que indica la presencia entonces de algunas sustancias tóxicas, sea el azufre o el cianuro, que se utilizaron y que no se limpiaron. ¿Okay? Entonces, si ya tenemos esos problemas no resueltos, no agreguemos más impacto ambiental dañino. En el caso de un símil con el cuerpo humano, si uno se corta el rostro afeitándose, una cortadita, bueno, no pasa nada, se pone algo y se acabó. Pero si nos empezamos a cortar toda la superficie de la piel, nos vamos a desangrar, nos vamos a morir. Entonces, no tenemos por qué seguir abriendo heridas en la superficie de nuestro territorio, exponiéndonos aún más a los peligros, a la vida
no es un tema estético, no es un tema de que ya no voy a ver los árboles bonitos y no voy a ver los pajaritos. Es un tema de vida o muerte, del impacto que pueden producir estas actividades. Lo segundo que quiero decir es que debemos hacer esta discusión de los destinos del producto de la minería ya activa en el país, pero también queremos hablar del impacto ambiental de esa mina y del fondo ambiental que debiera constituirse y de los programas de recuperación que ya debieran estar andando en esa actividad minera y que nadie nos ha explicado bien dónde está y qué garantías tiene, porque estas empresas prometen el oro y el moro cuando piden la concesión y un día, literalmente, en 24 horas se van y dejan la operación a medio palo y nadie queda responsable ni con los recursos para recuperar el daño ambiental que ellas han producido. Tercero, Milton, pero quedan las heridas, Milton, permiso, pero quedan lo que tú defines muy bien como las heridas propinadas a nuestra tierra. Sí, es la falta de un plan de cierre. Entonces, claro, por eso tiene que haber un plan de cierre, pero no solo tiene que haber un plan de cierre, tiene que haber un fondo en entidades bancarias independientes que cuente con el dinero ya para implementar un plan de cierre por si acaso la empresa quiebra, se va. Eso no es problema del Estado panameño, su manejo financiero. Tiene que haber Milton, como ha ocurrido también. Como ha ocurrido, por eso lo digo. El fondo de los millones que sea, o de los cientos de millones que sea, o de los miles de millones que sea, con el cual se haría un plan de cierre y se recuperaría el daño ambiental, ya tiene que estar en alguna entidad financiera aceptable al Estado panameño o al pueblo panameño. Pero quiero entrar en la discusión sobre el destino de los fondos. Primero, insisto, creo... Permíteme una cosa, agregar a lo que tú muy bien has planteado. Pero amigos, por mucho tiempo, el tema de la minería ha sido producto del mal manejo, yo diría hasta la indolencia de algunos, o la apatía e indolencia de algunos funcionarios al momento que se detectaron denuncias por parte de los moradores de las áreas donde está la minera Panamá, que no cumplían con lo del contrato, el tema de la contaminación, la falta de control, etcétera. Y ¿saben qué? Aquí nunca se pretendió restaurar de forma seria ese tipo, como dice Milton, de heridas que se le aplicaban con la contaminación de los ríos, de las quebradas, etcétera. Así que hay un saldo pendiente todavía ahí y estamos nosotros todavía apostando a contrapelo de lo que es el mundo a poner en riesgo un área protegida como la que está en esta mina. Así que esto se llama pan para hoy, pero ¿saben qué? Hambre para mañana. Continúe, don Milton, por favor. Hambre, o peor, envenenamiento para mañana, que es peor que el hambre. Pero quiero entrar en el tema del seguro social. O sea, desde el punto de vista de lo que hacer con los rendimientos económicos de la operación minera, autorizada aparentemente, porque estamos en un proceso avanzado. Me mantengo en la tesis de que esto debe haber sido un proceso competitivo, no una negociación o renegociación con la misma empresa que estaba allí, la cual no tenía ningún derecho a ese trato preferencial. Habiendo dicho eso, creo que si se consiguieron 350 o 375 millones anuales como ingreso mínimo para el Estado, se hubiera podido conseguir mucho más si se hubiera hecho un proceso competitivo, porque esta misma empresa y sus competidores principales del mundo, en otros lados, como Chile, como Canadá, como Australia, que son origen de muchos de sus inversionistas, pagan en conjunto hasta un 49% del ingreso de facturación de la operación. Por lo tanto, que se pague menos que eso indica que hemos dejado dinero sobre la mesa que le correspondía al pueblo panameño por su riqueza natural, que es el cobre, el molibdeno, la plata, el oro y cualquier otro mineral que se encuentra en las entrañas de nuestra tierra y que según la Constitución pertenecen al Estado. Milton, permiso, Milton, ¿tú te acuerdas que Minera Panamá dijo en un momento que era de ellos, que la tierra no era de ellos? No. ¿Te acuerdas? Eso es desconocer una arrogancia casi propia de grandes señores feudales, ¿no? Es una arrogancia reflejo de la ignorancia
porque la Constitución dice que la riqueza del subsuelo pertenece al Estado. Queda claro que quien quiera que tenga la propiedad superficial, sea una empresa privada o sea una comarca indígena que tiene el derecho de propiedad colectiva de la tierra, lo que está debajo de la tierra es del Estado de todas maneras. Es como decir que lo que está sobre la tierra, el aire que está sobre la tierra también les pertenece, y no es cierto. No son dueños del aire sobre la tierra y no son dueños de la riqueza del subsuelo, y eso está en la Constitución. Pero habiendo dicho eso, quiero hacer una crítica a los que critican la propuesta del gobierno, que dentro del contexto, haciendo abstracción a todo lo que hemos criticado, me parece correcta. Miren, el sistema de la seguridad social panameña y todo aquel sistema de seguridad social que se construyó con el mismo modelo de los años 40, 50, es una pirámide, es un Ponzi scheme, es una pirámide Ponzi, si lo queremos traducir combinando los términos, que es un delito, es un delito en cualquier lugar del mundo. Eso de que la gente que va entrando pone el dinero para que retiren los que entraron primero, se considera delito porque tarde o temprano la pirámide colapsa. Entonces, el modelo tradicional piramidal, donde había una base poblacional joven mucho mayor que la que llegaba a jubilarse, que tenía una expectativa de vida mucho menor de la que tenemos hoy en día. La gente vivía 65, 70 años cuando se diseñó el modelo y ahora estamos viviendo 80, el promedio entre hombres y mujeres, y va a ser mayor en unos años. Significa que el modelo financieramente es insostenible. Entonces, meterle recursos anualmente a ese fondo es lo único que queda para que no colapse. Y el modelo de las cuentas individuales, que fue una alternativa híbrida que surgió bajo el gobierno del presidente Martín Torrijos, también tiene sus detractores en cuanto a de dónde salen los fondos y los rendimientos. Entonces, vamos a ser francos. Sé que tenemos que ir a un cambio. Lo dejo dicho y luego, si me permiten, abundo un poquito más. El seguro social no se le puede dejar quebrar. Es too big to fail. Es como dejar quebrar un gran banco en Estados Unidos. Simplemente no se puede. Simplemente hay que apuntalarlo dándole recursos de donde puedan salir esos recursos, o sea de fondos como la minería, o sea de impuestos. Así que podemos hablar un poquito más a la vuelta, pero decir que es muy poco, que es una curita, es un acto de irresponsabilidad cuando esta es una vía de ingresos significativa que habrá que complementar, pero que el modelo no se puede reemplazar con las cuentas individuales y el modelo de la pirámide no es sostenible. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, miren, la ignorancia, la falta de educación, la pobreza garantizan manipulación por parte de quienes tienen el poder, y eso lo sabe la clase política, eso por una parte. Por la otra, el hecho de que el presidente Cortizo anunció que se le iba a otorgar el 50% de los ingresos mínimos anuales del contrato con Minera Panamá, un contrato deforme, un contrato que genera o ha generado más que crítica, sospecha la forma como se manejó. El hecho de que se destina al programa de invalidez, vejez y muerte, para no poco, aunque pueda sonar positivo, lo que están diciendo los que saben es que eso no garantiza los pagos a los jubilados. Eso es lo que se está diciendo. Y aquí lo que ha faltado en alguna forma es mayor información. Por ejemplo, Jorge Nicoló, que él fue presidente de Cleveland Wireless, ha estado los últimos años, después de su retiro, muy dedicado a analizar las finanzas del programa de invalidez, vejez y muerte. Lo tuvimos en este programa en más de una ocasión. Dice que el tema aquí es que la figura esa de cerca de 190 millones de dólares que se van a ser inyectados de manera anual al IBM, como se le llama, el invalidez, vejez y muertes, que suenan irrelevantes ante el déficit de 1.700 millones de dólares que se está proyectando hasta el año 2029. Eso hay que decirlo también. Esto no es eterno. Pero entonces son opiniones autorizadas, como dije, el profesor Argote, un economista reconocido, reputado en Panamá, también señala lo mismo. No obstante, quiero ser justo. De todas formas, es una ayuda que no se tiene.
para efecto de muchos jubilados el garantizar únicamente eso, sino mejorar en alguna forma los exiguos fondos que reciben de la Caja de Seguro Social una serie de personas jubiladas que reciben en una forma paupérrima ciento y tantos dólares. Entonces esto va a, digamos que a dignificar en alguna forma este tipo de cosas. Continúe, don Milton. Yo quiero calificar los elementos en discusión, ¿no? No es lo mismo tener un déficit actuarial que tener un déficit de caja. El déficit actuarial te señala lo que tú debieras tener en fondo para que produzca los rendimientos que paguen las obligaciones a lo largo de los futuros, de los siguientes años, tanto tiempo. Entonces, no significa que no estás pagando las pensiones hoy y que no las puedes pagar en diciembre. Significa que no las vas a poder pagar al ritmo de erogaciones e ingresos que tienes ahora. Otra cosa es un déficit de caja, cuando lo que te entra en caja no sirve ni para pagar el siguiente cheque. Entonces, lo que hay que determinar en los montos que hablamos de déficit, si son actuariales o son de caja. Si tú te vas a un sistema de pay as you go, o sea, lo que entra sale, lo que tienes que garantizar es que entre suficiente al momento o en el año para pagar las obligaciones del año. Entonces estas inyecciones de ingresos producto de la actividad minera, o si mañana se decide que va a ser producto de los ingresos del canal o que va a ser producto de los impuestos que pagamos los que tributamos en Panamá, entonces tú simplemente tienes que tener el ingreso suficiente para la erogación del año y no necesariamente los ingresos para acumular y luego los rendimientos sobre esa acumulación para con esos rendimientos pagar las obligaciones de los subsiguientes años. Entonces tenemos que discutir. Ahora, 135 o 350 millones o 100 no es suficiente para el déficit de caja, entonces hay que buscar más ingresos. Si es suficiente para cubrir los gastos de caja, pero no para el déficit actuarial, tenemos que darnos cuenta que hay que abandonar el modelo de los rendimientos y pasar a un modelo de pay as you go. Pero tenemos que ser sinceros y decir qué funcionó y qué no funcionó. Y hablar de dónde vamos a sacar la plata. Pero uno, no podemos dejar quebrar la Caja de Seguro Social. Y dos, no podemos dejar a ningún pensionado o jubilado sin el ingreso con el que vive. ¿Por qué? Porque es inhumano. Voy a compartir lo siguiente. Yo no soy experto en el tema de la Caja de Seguro Social. No manejo el aspecto actuarial, ni mucho menos. Pero soy hombre que leo. Soy hombre que me ilustro. Y pretendo con esto alimentar mi conocimiento, pero sobre todo compartir opiniones. Y eso es fundamental en un medio de comunicación serio. En opinión de no pocos expertos en la materia, dicen, por ejemplo, que la decisión que se ha tomado, estas medidas, obedecen a criterios políticos. Eso es lo primero que se está diciendo y no es coincidencia de uno, dos o tres personas, muchos más expertos en la materia. Otros dicen que la asignación del 20% de estos, entre comillas, nuevos ingresos mineros, que representan unos 75 millones de dólares, con el propósito de que la pensión mínima de los jubilados sea aumentada de 255 hasta 350 dólares mensuales. Si bien es cierto que es una iniciativa interesante, digna de ser puesta a un quirófano, abrir ese cuerpo enfermo y mirar las consecuencias, hay quienes dicen que esto va a complicar y va a aumentar aún más los déficits actuariales. Entonces, hay que verlo desde el punto de vista fiscal por una parte y por la otra desde el punto de vista actuarial. Creo que vamos a cambiar el tema porque hay otras cosas y quiero anunciarle a los miles de panameños, decenas de miles de panameños que viven en el sector oeste de esta provincia de Panamá. Lo siguiente, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales está anunciando que va a haber un corte del servicio o el suministro de agua potable en varios sectores de Panamá Oeste, producto de los trabajos de la línea 3 del metro. La decisión tomada por el IDAN tiene horarios específicos de 7 de la mañana, perdón, de 5 de la mañana a 7 de la noche. Y quiero aprovechar porque la línea 3 del metro hay que darle mayor impulso, hay que darle
en mayor afectos, al igual que la carretera esa que se está haciendo aquí entre, después de Puente de las Américas hacia Arraiján, porque ¿saben qué? La vida de los moradores, de los residentes del sector oeste y áreas aledañas, hay que buscar una solución ya para que todos esos panameños y panameñas tengan la oportunidad de vivir más con su familia, de tener mayor descanso, y esto se va a lograr con la agilización del movimiento vehicular, que es tremendamente horroroso en horas pico. Creo que es juicioso que esta línea 3 del metro se convierta en una realidad a corto plazo. ¿Saben por qué? Porque eso le está costando mucho en el aspecto social a estas familias, hijos que no ven a sus padres ni en la mañana porque salen muy temprano en la madrugada, padres que no tienen esa oportunidad y regresan tarde a la casa después de sus trabajos, producto, repito, de la falta de movilidad del transporte hacia esos sectores. Panamá tiene la oportunidad ahora de redimir, ¿sí? De buscarle un paliativo importante para que las familias panameñas que viven en el sector oeste tenga mejor calidad de vida, porque lo que tienen hasta ahora ha sido realmente una ilusión, el hecho de poder educar bien a los hijos y otro tipo de cosas. Así que hago el llamado para que haya mayor interés en ambas cosas. Una, en la línea 3 del metro, que va a tener un impacto importante, pero por la otra también la carretera esta, la vía esta que está ahí, que han deforestado brutalmente esa región, y esto ahora va a ser entonces la carretera más el metro debe sinceramente en alguna forma mitigar el impacto que tiene diariamente los que viven en ese sector, no únicamente en Arraiján, sino los lugares circunvecinos. Hay en la carretera panamericana decenas de miles de casitas, de casas de panameños y panameñas que tienen que buscar la fórmula práctica de madrugar muy temprano en la mañana para cumplir con sus labores diariamente acá en la capital de la República. Así que la pongo de esa manera, y qué bueno que el IDAN está anunciando con tiempo para que los ciudadanos que viven y ciudadanas que viven en esta región puedan tomar las previsiones, porque van a estar sin el agua, repito, en un horario ya fijo de 5 de la mañana a 7 de la noche. Camila. Bueno, también el ministro del MOP anunció que la línea 3 tiene un avance del 5%. Esperemos que eso se acelere. De los 54 meses que tenían planeado para la obra, ya han transcurrido 13, aproximadamente un cuarto del tiempo. Pero algo también que se dio a conocer es que todavía no se ha formalizado el contrato para el diseño del túnel, ni siquiera para el inicio de la construcción del túnel, por un tema de una póliza de seguro que no tienen, lo cual representa un atraso dentro de todo, aunque el director de proyectos del metro, Agustín Arias, sí dijo que aún si el tramo soterrado no está listo, que sí pondrían en operación el tramo desde Panamá Pacífico hasta Ciudad del Futuro, que de por sí es un avance. Y si bien esto no va a estar listo antes que el metro, a mí me parece importante que la conversación no se quede en nada más en cómo vamos a hacer para atraer a la gente de Arraiján y Chorrera a la ciudad, sino se le tiene que sumar a eso cómo se va a desarrollar Arraiján y Chorrera y la Chorrera más allá de un área cuasi dormitorio, y también cómo se va a desarrollar el otro lado, Penonomé, Santiago, o sea, otras áreas del interior del país que también puedan atraer empleo, si quieren, de personas o de las personas viviendo en las ciudades que están en el interior, o aquellos que se trasladen desde Panamá Oeste, pero la capital no puede ser por siempre el foco de todos los recursos y de toda la atención, en especial en estos tiempos que ya se abrió la puerta abruptamente del trabajo a distancia, pero que parece que hay empresas que insisten en que las personas solamente sirven si están sentadas en un escritorio con los ojos encima, y que aparentemente, pero que yo encuentro ridículo
porque creo que acá ha demostrado que se puede trabajar bajo otros modelos. Sería tan interesante desarrollar áreas. Chiriquí, ¿cuánta gente no quisiera trabajar, vivir y trabajar en Chiriquí? Solamente que no encuentran las oportunidades allá para hacerlo. Sería un foco de desarrollo del resto del país, que siento que no estamos aprovechando porque no veo una discusión al respecto. Sí, mira, yo quiero aprovechar para comentar lo siguiente. Hay que buscar la manera de anestesiar la política. Todavía hay tiempo todavía para ejecutar cosas de Al contrario, necesitamos políticos que hagan política en el interior y hagan lobby para traer inversión a sus áreas y traer mayor conexión de internet y atraer. Necesitamos que hagan política fuerte para el beneficio de sus áreas, porque para eso es la política. La política es para solucionar problemas. Ok, yo quiero decir, conociendo la tradición política, me remito a los hechos, no a las suposiciones. Hay una triste realidad. Es que, a mi juicio, después de los 2 años que el país se detuvo, el mundo se detuvo, nuestras vidas se detuvieron, tenemos que buscar otra fórmula muchísimo más moderna y práctica para lograr superar esto. Y ahora al regreso vamos a hacer un comentario al respecto, porque ya comienzan las apetencias políticas a surgir y este es un momento para buscar la fórmula más eficiente de recuperar nuestra economía y nuestras vidas. Al regreso, aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Gracias, amigos. Quiero cerrar el concepto de lo que dije de que deben anestesiar la política, es porque este momento se tienen que tomar decisiones que no sean superfluas en cuanto a medidas que no sean para autogratificarse los políticos, sino para darle respuesta a las muchas necesidades que tenemos. Falta de empleo. Aquí hay una rampante intención de jugar más a la política que a la solución de los problemas. Cada político, cada diputado, cada representante de corregimiento, el ejecutivo, el legislativo, todos tienen que cumplir su misión. Lo que no podemos olvidar nosotros es que venimos y que vivimos en un mundo que cambió después de la pandemia, si es que se puede hablar de después de la pandemia, porque estamos viendo que en Europa las noticias, y hay que leer diarios de Europa, está volviendo a tener algún tipo de oleaje la COVID-19, pero nosotros estamos tomando medidas que creo que son oportunas. A eso me refiero. O sea, la política tiene su momento, todo en la vida tiene su momento. A mi juicio, tienen que mirar más, dejar a un lado el sentido oportunista de la política y dar respuestas. Lo que estamos hablando aquí nosotros es que le den más impulso a la materialización de la línea 3 del metro, tomar decisiones. Señora, aquí hay olvídense las comisiones esas que lo que buscan siempre es darle larga a las cosas. Poner cosas serias, prioridades. Metro, línea 3 del metro va a ser así, así, así. Vamos a hacerlo de esta manera para que eso se logre a más corto plazo, por una parte. Yo creo, Milton, y me meto en el territorio de la política, que el gobierno de Laurentino Cortizo Cohen, pero básicamente para el PRD, ojo, atención, el PRD va a cargar con 2 lastres muy pesados que le van a salir caros en la campaña política. Uno, las deficientes avenidas y carreteras que hay en este país, terrible para la economía de los panameños. ¿Saben por qué? Porque cada hueco que usted cae se le afecta la llanta, los sistemas diversos que tiene el carro, por una parte, y por la otra, hay que entender también que la recolección de la basura es otro de los pecados que no se ha podido resolver de una forma eficiente, no únicamente en la capital de la República, ¿ok? En San Miguelito también vemos eso, que la recolección de la basura ha sido hasta ahora un tigre que nadie ha podido ponerle el collar y sigue por ahí suelto. La acumulación de basura es casi que una vergüenza para nosotros, para los turistas que vienen a este país, que cada día crecen más. Créame que dentro de la belleza de la parte de ciertos sectores de la ciudad, conspiran en contra de esos beneficios los grandes promontorios de basura que se observan. Así que yo creo que esos son 2 lastres que el PRD va a tener que pagar las consecuencias políticas
por la o negligencia o falta de interés o falta de toma de decisiones que hay en esas dos circunstancias. El mal estado de las calles y carreteras por una parte y por la otra la basura. ¿Saben por qué? Porque ambas cosas se ven y se sienten. Milton. En el marco de lo que ha planteado Camila, Panamá es un país relativamente pequeño, alargado. Si nosotros podemos dotar de un sistema de comunicación terrestre rápido, eficiente, y podemos dotarnos de señal de wifi, internet, en todo el territorio nacional, las personas pudieran vivir donde quieren vivir y trabajar en el tipo de actividad que quieren trabajar y movilizarse a los centros más poblados de acuerdo a necesidad. Por ejemplo, el tren Madrid-Barcelona, el AVE, ¿no? El tren rápido, que recorre una distancia de unos 625, 630 kilómetros con una parada en Zaragoza. Toma 2 horas y media poner a las personas de Madrid a Barcelona. Panamá-David es una distancia de unos 330, 350 kilómetros si no hubiera desviaciones del camino, porque con desviaciones son 400 y tantos kilómetros, pero en línea recta de Panamá a Chiriquí corresponde más o menos a la mitad del recorrido del tren Madrid-Barcelona. Así que si Madrid-Barcelona se hace en 2 horas y media, Panamá-David podría hacer un trayecto de 1 hora y media en un tren rápido, incluso con una parada en Santiago, desde donde se podría distribuir parte de los pasajeros y hasta la carga que se pueda transportar. Si tú haces un ramal del metro de La Chorrera al área de playas, ya tú incorporas barriadas completas que ya existen, que tienen centros comerciales, que tienen actividad más allá de la residencial, y tú puedes distribuir mejor la población del país a donde quiere vivir, manteniéndose conectada en poco tiempo, 1 hora y media, 40 minutos a los centros poblacionales más importantes. Entonces tenemos que plantearnos eso, y sobre todo en un momento donde el petróleo nos revienta el bolsillo con un aumento significativo del combustible, ver que los medios alternativos tipo tren rápido, tipo metro, que pueden operarse con energía eléctrica y que puede ser producida por nuestras hidroeléctricas, por nuestras mareas, por nuestro sol, por nuestro viento, pueden ser alternativas muy inteligentes para mover a las personas, que van a hacer que el costo de vivienda sea más bajo, porque podemos irnos más lejos a vivir en viviendas que son tan buenas como las de la capital, pero en terrenos mucho más baratos, porque tenemos el transporte adecuado, porque tenemos internet, porque tenemos los medios de comunicación para que nuestra población tenga una buena calidad de vida. Entonces, ¿por qué no? Ya estamos cerca de eso, ¿por qué no terminamos de hacerlo? Bueno, yo creo que debo reconocer que hay un episodio emblemático de parte de esta administración del presidente Cortizo, y es la vacunación. Logró con esta vacunación mitigarse el impacto de la pandemia. Hay que, por lo menos yo lo reconozco, ¿no? Eso es un episodio que yo no quiero ignorar. Es un suceso emblemático en nuestra historia, porque es un paso, porque tuvimos muy escabroso, porque tuvimos que caminar nosotros durante estos 2 años. Pero el hecho, Milton, de también construir un tren ligero, si se puede, y utilizar una fórmula como en otras naciones, que ser menos invasivos con el medio ambiente, es colocarlo sobre pilotes, la parte que tienen que ir altas, hacerlo sobre pilotes, por una parte. Por la otra, el dolor de cada uno es intransferible, cada uno la sufre y la vive. Y los moradores del sector oeste, y yo quiero también referirme a la posibilidad de que en un momento determinado, los que nos visitan del extranjero y nosotros mismos, hay un metro que llega hasta el aeropuerto de Tocumen para que los pasajeros... Bueno, eso va a estar listo pronto. Sí, pero estoy hablando de agilizar procedimientos, que estoy hablando. O sea, el tiempo es oro. Y si estamos buscando una fórmula eficiente para mejorar nuestra condición en cuanto al servicio a los turistas, y que Panamá sea lo que se merece, un destino turístico importante, tenemos que darle mayor velocidad y dinámica a los proyectos. Ese es uno, el metro hasta Tocumen. Aquí nosotros estamos secuestrados en cierta forma, que no tenemos otra vía que nada más utilizar o nuestro automóvil o los taxis, etcétera. Y que sea como otras ciudades, que usted toma su metro
y lo lleva a su hotel o donde usted quiera. Así que Panamá tiene en este momento ese tipo de posibilidades de una mejora en esta administración. Entonces, se me ocurre pensar eso. Hay que los problemas no se reconocen, se solucionan. Y en ese sentido, yo espero que se tome mayor conciencia acerca de este tipo de crisis por las cuales a veces nosotros caemos por la falta de capacidad de algunos en dar respuesta eficiente a las cosas. Ahí termino en cuanto a mi opinión. No sé si alguna otra opinión. Nos quedan 2 minutos. Camila o Milton. Camila. Sí, bueno, nada más quería comentar con un tema anterior. Insistir en que no estoy de acuerdo con decir que hay que adormecer la política o que necesitamos menos política, necesitamos no más dije eso, políticos. adormecer la política en medio de esta post-crisis, es lo que quiero decir. Llegará el momento sí, pero, para la política, pero es que no es que decir. aquí en Panamá, y no, o sea, no es un tema único de esta conversación, utilizamos mal los términos, porque o sea, política es el arte de resolver problemas. Y cuando decimos que queremos menos de eso, no estoy creo hablando que de jugar a la política, estoy hablando de jugar a la política. Estoy hablando, eso es otra cosa. Eso me refería. Son otros términos que no tienen que ver con política. Eso es lo que yo quise decir. Pero o sea, a mí sí me parece que es algo que escucho constantemente y que está mal. Lo que necesitamos son políticos de verdad, políticos profesionales, pero pero estamos acostumbrados a usar esa palabra como insulto y creo que nos tiramos un tiro en el pie nosotros al no querer más política en nuestro ambiente. No, los políticos son necesarios, los partidos políticos son necesarios en cualquier nación democrática. Yo estoy hablando es que políticos que están haciendo política incluso hasta barata. Pero es que no es política barata, es clientelismo, son otras cosas. Bueno, pero es que estamos yo lo acostumbrados defiendo, a llamarle política, y nada más quería llamar la atención de que no es el término correcto. Pretendo dignificar el término que estoy tratando de decir. Yo estoy de acuerdo, aquí hay mucho politiquero, en eso estamos de acuerdo. Oiga, tenemos que irnos porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en la cadena nacional Omega Stereo.